Hoy, el reverendo Oscar Galdona estará predicándonos el mensaje titulado Los querubines en el Tabernáculo Ebenezer, Barquisimeto, Venezuela. Ahora escuchémoslo mientras el culto comienza. Entonces doy comienzo a la lectura de la palabra en Hebreos 9, comenzando con el primer verso, dice así: este capítulo habla del ritual hebreo en el templo y en el tabernáculo, y es muy significativo, por lo cual quiero que pongamos atención. Dice: tenía empero también el primer pacto, reglamento del culto y santuario mundano, porque el tabernáculo fue hecho el primero, en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario, o sea, el lugar santo. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que llaman el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de todas partes alrededor de oro, en el que estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Estas palabras, son muy significativas, y ahora tenemos un poco de luz. ¿Por qué dijo el apóstol sobre estas cosas, la urna, y la vara, etcétera? Estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Dice, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular, dando a entender pues que ahí había un misterio que había de ser revelado. Amén. Bueno, vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude, a ver si extendiéndonos un poco en esta noche el Señor nos concede ver más sobre esto. Padre nuestro, te damos gracias en esta hora por esta palabra que hemos leído, a donde está, Señor, este misterio, este simbolismo tan perfecto. Y ahora la abordamos en la confianza que tu palabra mismo nos da, de que en esta edad, cuando el misterio de Dios sería consumado, tu Espíritu nos sería dado para guiarnos a toda verdad. Te rogamos, Señor, que en esta noche tú nos abras el sentido y nos concedas por tu gracia entender y conocer lo que aún no hemos visto. Mira, Señor, la profundidad de tu palabra que tú mismo escribiste, y ahora ábrela a nosotros y enséñanos con ella. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Entonces el apóstol Pablo aquí en el capítulo 9, porque el libro a los Hebreos, si ustedes lo ven todo, es una carta que el apóstol Pablo escribió a los creyentes hebreos. Y ahí a los creyentes hebreos el apóstol Pablo procuró mostrarles todas las cosas relacionadas con la ley, con la entrada a Canaán, con las tablas, con todas las cosas, con el sacerdocio, con Melquisedec, todas las cosas que correspondían en la vida nacional y vida religiosa y vida de importancia a Israel. Entonces por eso se llama la carta a los hebreos, porque fue escrita solamente para que los hebreos la entendieran, porque los hebreos eran los únicos que sabían del sacerdocio levítico. Por consiguiente, esta carta, que algunos ponen en duda que la haya escrito Pablo, sin embargo creemos que es el único capacitado para haberla escrito, es decir, humanamente hablando, porque era un hombre que conocía la ley a cabalidad. Entonces el apóstol Pablo escribe la epístola a los hebreos y encierra, como dije, una cantidad de cosas relacionadas con la vida del pueblo de Israel. En este capítulo 9 está ahora procurando mostrar lo que había en el tabernáculo, o sea, en qué consistía el culto hebreo. Y lo primero que dice es que en el primer pacto, o sea, en el primer testamento,
o sea, la primera parte de lo que Dios hizo con Israel. Cuando Dios estableció el culto, había santuario o había cosas que correspondían al mundo. Entonces dice, ¿qué fue? Estaban las lámparas, la mesa, los panes de la proposición, y allí estaban estas cosas que llamaban el santuario, o sea, el lugar santo. Pero luego ahora dice, está procurando mostrar ahora la profundidad que envolvía el segundo velo, o sea, el tabernáculo propio, y dice, tras el segundo velo estaba el tabernáculo. O sea, Pablo llamó el tabernáculo toda la pieza que estaba detrás del segundo velo. ¿Cuánto me entienden? Y eso era completamente de oro cuando se llegó a construir el tabernáculo ya firme en tierra como lo hizo Salomón. Antes usted sabe que estaba cubierto por tejones, o sea, por pieles de animales. Y por cuanto la palabra estaba allí y la piel de los animales estaba por los costados, estaba por el techo, estaba por donde quiera, eso indicaba que eso que estaba allí, que era la palabra, un día se iba a vestir de carne. Amén. Así comenzó. Entonces dice, tras el segundo velo estaba el tabernáculo que llaman el lugar santísimo, el cual tenía, ¿qué había ahí adentro? Un incensario de oro. O sea, él simbolizaba cuando el incensario era prendido por alguna razón, el humo representaba las oraciones de los santos. Y dice, y tenía también el arca del pacto, cubierta de todas partes alrededor de oro. Ahora, el arca del pacto, ustedes recuerdan que fue aquella urna que le hizo hacer Dios a Moisés. Y le dijo cómo debiera hacerla, el largo que iba a tener, el ancho que iba a tener, y le dijo también de cómo debieran hacer unas argollas, ¿ves? Y luego unas varas de madera, forradas, etcétera, que debieran ponerlas por los lados, y entonces los levitas tomar esas varas, ponérselas, que recostaran sobre el hombro. Y cuando viajaban a cambiar eso de lugar en lugar, cuando estaban en el desierto, como cuando todavía no tenían templo fijo, Israel había de levantar a los levitas, poner el arca esa sobre el hombro de los levitas y transportar esa arca hacia el lugar. Ahí simbolizaba de que Dios admitía que la palabra aquí en la tierra solamente se podía mover o se podía manifestar a través de levitas. Eso ustedes saben que fue lo que pasó con David, cuando en aquella ocasión, queriendo transportar el arca de un lugar a su ciudad, él, en vez de consultar con el profeta para que le explicara como Dios había dicho y para que le recordara, porque desde el tiempo de Saúl, usted sabe, la gente ya no se acordaba de esto, porque Saúl, usted sabe, se hizo idólatra, y usted sabe la cantidad de cosas que hizo Saúl. El pueblo llegó a olvidarse, los capitanes también, y hasta el mismo David. Entonces, en vez de hacer que los levitas, conforme a la ley del Señor, llevaran el arca sobre sus hombros, ellos prepararon un carro nuevo. Y es muy semejante hoy a los carros nuevos en que las denominaciones tienen hoy la palabra. Y no saben por eso que la consecuencia es igual. Y cuando estaban llevando en fiesta, creyendo que estaban haciendo para el Señor lo mejor, porque era un carro nuevo y tenían un par de bueyes nuevos, entonces ya sabemos cómo el Señor extendió su mano, se movió en el arca, y Usa, sin ser levita y sin estar autorizado para ello, puso la mano para contener el movimiento del arca. Amén. Y esta es una tremenda lección para el que quiera aprenderla. Amén. El que no es levita, dice el profeta, no ponga su mano en la palabra. Amén. Si Dios no lo llamó a usted para predicar la palabra, no lo haga, dice Dios. Porque usted puede que dice, sí, bueno, yo predico y no me pasa nada. Puede que usted en desobediencia esté muerto y no se dé cuenta. Usa murió en el acto. Usa murió en el acto. Y espiritualmente la desobediencia, eso es lo que lleva. Bueno, entonces, hecha de esa manera el arca,
era puesta pues sobre los hombros de los levitas para pasarla de un lugar a otro. Entonces dice más, estaba también una urna de oro que contenía el maná, es decir, una taza, ¿ves? Un receptáculo de oro que tenía el maná. Y ustedes saben que ese maná fue el maná que Dios derramó en el desierto y le dijo a Israel que solamente podían recoger el que se necesitaba para el día. Si lo guardaban para mañana, no les iba a servir. Algunos israelitas lo guardaron para mañana y cuando se fueron a comer, estaba vuelta gusano. Aprendieron por la experiencia después que Dios los volvió sobre ellos y les censuró su desobediencia y su incredulidad. Entonces, cuando ya el pueblo entendió lo que era el maná, Dios le dijo a Moisés que recogiera un poquito, lo pusiera en ese vaso y lo pusiera allí en la urna, o sea, en esa arca, para que se mantuviera ahí como un testimonio. Ahora, nosotros sabemos que afuera no podía guardarse un poquito del maná porque se echaba a perder. ¿Ves? Se podría, no podía servir, se echaba a perder. Pero entonces, cuando este maná fue recogido y puesto en el arca, toda la vida se guardó sin echarse a perder. Esto prueba un milagro del Señor, amén. Porque hay que ver, si afuera se echaba a perder y en la casa de la gente se echaba a perder y escondido en quizás qué lugar, quizás si usted hubiera tenido una nevera lo mete ahí le cría gusano, porque era orden de Dios. Él dijo había que recoger únicamente para el día. Pero en cambio esta porción recogida y puesta junto al arca, nada le pasaba. Aleluya. ¿Ve usted, hermano, cuando la palabra no está guardada donde debe estar guardada? No sirve. Amén. Es cuando está en el lugar propicio, ahí esa palabra no se mezcla con nada. Amén. Entonces cuando no está en el lugar propicio, la mezclan en las denominaciones, la mezclan por acá, y por supuesto se vuelve es una podredumbre. Pero la palabra de Dios conservada en su lugar, donde debe ser conservada, a donde no es posible que se mezcle, porque estaba donde, en la presencia del Señor. Amén. Entonces ahí estaba esa porción del maná. Pero dijimos también que ahí estaba la vara de Aarón que reverdeció. La vara de Aarón, usted sabe, fue la vara que permaneció cuando parecía que había una disputa y los demás de las tribus decían, bueno, ya el Señor llamó a Moisés como profeta, pero ahora este Aarón ahí está como que dice, entremetido ahí. Cuando Dios vio la lucha entre la gente, dijo, bueno, vamos a resolver eso, y le dio a Moisés las instrucciones. Así dice el Señor. Cada uno levante por las tribus, la de Rubén, la de Judá, la de Leví, la de Isaacar, la de cada uno de ellos, levante una vara, vaya y corte una vara de almendro por allá, y tráigala acá y la vamos a poner aquí, y cada uno fue marcada con el nombre, la tribu, etc. Pues cada uno se fue a acostar. Y el otro día por la mañana, cuando aparecieron todas las demás varas, estaban ahí, quizás hasta peor de cómo la pusieron, porque estaban ya un poquito secas. Pero la de Aarón reverdeció. La vieron que le salieron hojas, aleluya. Pero más que hojas, le salieron almendras. Dio fruto en el acto, en una noche. Aleluya. Oh, hermano, Dios puede hacer que un árbol tome 1 año o 2 años, según sea la naturaleza del árbol, para que crezca y dé fruto. Pero si Dios quiere que se convierta de la noche a la mañana, lo hace. Amén. Bueno, entonces, esa vara que reverdeció, muy bien pudieron haberla puesta a un lado. Imagínense si fuera una religión de algunas que hay en el mundo ahora, ¿qué no harían con esa vara, verdad? Ya le hubieran hecho picadillo y estaría en todas partes del mundo un pedacito, un pedacito, un pedacito. Bueno, Dios tomó la vara, le dijo a Moisés que la tomara y la metiera dentro del arca. Por eso el arca tenía la tacita de oro con el maná, tenía la vara de Aarón, y la vara de Aarón representa el ministerio, porque lo que estaba en juego, lo que estaba en disyuntiva y en lucha, era el ministerio de Leví, o sea, el ministerio de Aarón, que venía de la tribu de Leví, porque era hermano de Moisés. Así que, démonos cuenta cómo entonces Dios escogió a los levitas, o sea, los hijos de Leví, para que ocuparan el ministerio. Entonces,
a la luz de la Escritura, el ministerio de Aarón fue algo tan sagrado porque esto prueba de que solamente Dios pudo hacer que una vara de la noche a la mañana apareciera no solamente reverdecida, sino también con fruto. Esto indica elección de parte del Señor. Hermano, cuando Dios escoge un levita, lo escoge, si es un verdadero levita, lo escoge no ahora, sino desde antes de la fundación del mundo. Entonces toda la discrepancia y todas las luchas y todos los argumentos y todas las cosas que la gente puede hacer, eso no te importa nada. Basta de que usted sepa que Aarón fue escogido por Dios y usted tiene que callarse la boca. Amén. Esa fue la manera como Dios le cayó la boca a toditos. Bueno, y cuando vieron eso, pues no pudieron hacer nada, tuvieron que aceptar que en la elección Dios había escogido a Aarón y toda su familia y sus hijos, viniendo de la tribu de Leví, llegaron a ser los que ministraron dentro del tabernáculo totalmente. Así que por eso ellos no tenían herencia, ellos no tenían nada, la herencia de ellos era el Señor, aleluya, amén. Entonces fíjense, pusieron ahí la vara de Aarón que reverdeció. Ahora es muy significativo esto, porque era un pedazo de palo, amén, era un pedazo de palo, y Dios permitió que esa vara, ni siquiera metió ahí la vara de Moisés con la cual hicieron maravilla. ¿Usted se da cuenta del detalle? La que puso ahí fue la vara de Aarón, porque esa vara daba a entender que era la prueba de la elección de Dios hacia el ministerio. Amén. Entonces estaba esa vara allí, pero luego dice que también estaba, dice, y las tablas del pacto, o sea, las tablas de la ley. A donde estaban las dos tablas, ustedes saben que las primeras las rompió Moisés, y luego las segundas, Moisés mismo tuvo que hacerlas de nuevo, y las llevó allá arriba, y lo mismo que el Señor había escrito en las primeras tablas que Él mismo le dio a Moisés, entonces vino Él mismo y escribió con su dedo allí. Entonces esas tablas que tenía Moisés, junto con la vara de Aarón, y junto con el poquito de maná, las puso allí en el arca. Amén. Ahora, es muy significativo, y nosotros llegamos a conocer ese misterio cuando predicamos y oímos el mensaje del profeta quitando el velo. Y llegamos a saber entonces que lo que había allí detrás no era más que el arca con eso y eso y eso. Y no llegábamos a entender antes de venir a la revelación qué era lo que verdaderamente estaba escondido detrás del velo. Amén. Supuesto sabemos que la presencia del Señor estaba allí todo el tiempo. ¿Ve? Que era la Shekinah, que era la unción, que era el Espíritu, que era Dios, que estaba allí sobre el propiciatorio. Sin embargo, parecía que pasamos por alto lo mismo que pasan por alto hoy las denominaciones. Cuando hablan de Cristo, pasan por encima de la palabra y piensan únicamente en la persona de Jesús, y qué bueno hubiera sido estar con Él y tocar su carne y andar con Él, y se olvidan que Él no era más que la palabra hecha carne. Así que el culto levítico, démonos cuenta que el culto levítico giraba alrededor de la palabra. Amén. Por eso es que Israel, no entendiendo la palabra, cuando esa palabra que estaba detrás del velo se apareció hecha carne, ellos la rechazaron. Ahora, ¿ve usted una figura exacta con lo que pasa con las denominaciones hoy? ¿Cuál es la razón por la cual han rechazado el mensaje de esta edad? Es porque no han entendido la palabra, no han tenido revelación, y han creído que religión es todo lo que necesita, y basta con que tengamos buena fe, y que seamos sinceros, y cualquier religión basta. Eso es lo que nos dicen, pero sabemos que ese es un gravísimo error, porque si así fuera, pues el Señor no hubiera venido. Pero ve, Dios nos muestra que lo que tiene valor es su palabra. Por eso el culto israelita, con todo, mire usted los sacrificios de los animalitos, ¿qué eran esos? Estaban figurando el cordero que había de venir. Pero ¿quién es el cordero? La palabra hecha carne. Entonces, los llamados evangélicos en el mundo hoy, cuando hablan de Cristo, pues piensan en su persona y se olvidan que Él y su palabra es la misma cosa. Amén.
dice, en el principio la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. ¿Qué más queremos que eso? Entonces, el culto levítico giraba alrededor de Dios, la palabra. Amén. Amén, hermano. Bueno, entonces, eso era lo que había allí. Ahora, volvemos al punto importante. El profeta nos mostró en su mensaje que lo que había allá atrás, pues, y lo que estaba cubierto con el velo, no era un misterio como el mundo lo pensaba. Lo que estaba cubierto detrás del velo era la palabra que estaba metida en el arca. Y nos lo ilustró mostrándonos cómo Moisés, el que recibió esa palabra y el que tuvo orden de ponerla allá atrás, cuando él bajaba del monte de hablar con el Señor, el rostro le brillaba. Y físicamente eso fue una realidad. Y entonces cuando él vio que su rostro le brillaba y la gente ponía los ojos en él, lo físico, amén, y no la palabra que el físico traía, él entonces se puso un velo en el rostro. Amén. Mostrando que así como lo que veían era el rostro de Moisés que le brillaba, entonces la atención era quitada de lo que verdaderamente Moisés era. Moisés era la palabra manifestada para esa edad. ¿Cuánto me entiende? ¿Ve usted? Entonces, ¿qué hizo Dios? Cada vez que Moisés bajaba del monte, él tenía que cubrirse el rostro porque el rostro le brillaba. Pero el profeta dice, él lo hacía en el perfecto simbolismo porque él tenía la palabra. Y no era solamente sino cuando Moisés le daba la palabra al pueblo, cuando entonces la palabra era quitada el velo. Amén. Ahora esta es la parte más importante. La palabra siempre está velada. Y la palabra, el velo es quitado cuando Dios le da su palabra a un profeta, y ese profeta da la palabra, Dios la unge, Dios abre el sentido, entonces el velo es quitado. Mire por cuántos años habíamos sido bautizados en nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, en vez de en el nombre del Señor Jesucristo. Pero llegó el día en que oímos la palabra del profeta y nos llevó a la Escritura. Y mire qué sencillo era. Un solo verso dice en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, que no simboliza o no significa una fórmula para bautizar, sino que él dijo en el nombre. Y nosotros no pudimos ver, sino que tomamos como una tradición, o sea, un velo que estaba delante de nosotros, y veíamos el bautismo a la luz de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero llegó el profeta, aleluya, y como él tenía la luz, amén, y él vino con la palabra, entonces él lo dijo, les voy a quitar el velo. Miren a Hechos 2:38, aleluya. Miren al capítulo 8 de los Hechos. Miren el capítulo 19 de los Hechos. Aleluya. Amén. ¿Y qué pasó? El profeta nos quitó el velo. Amén. Entonces no veíamos la palabra a través de un velo, sino que veíamos la palabra con el velo quitado. Eso es exactamente lo que pasaba con Israel. ¿Qué dice el mismo Pablo? Hablando de la incredulidad de los israelitas para no ver la verdad de Dios. En cuanto al velo, déjeme buscarle por aquí una cita del apóstol Pablo. Creo que está en Corintios, sí. Creo que está en 2 Corintios, sí, 2 Corintios, el capítulo 3. Fíjese, ¿no? Dice, 2 Corintios 3, el versículo 12 en adelante. Así que teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza, dice el apóstol Pablo. Estamos hablando con la confianza de la palabra revelada. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. Pero los sentidos de ellos se embotaron,
porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo la palabra es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. Amén. ¿A qué vino? ¿Qué fue lo que vino a hacer el profeta de la edad? Él vino a convertir el corazón de los hijos a los padres. Y eso es todo lo que ha pasado. El profeta de esta edad, al convertirnos a la verdad de hoy, ¿qué hizo? Pues simplemente quitó el velo. Entonces Israel no podía ver, como las denominaciones hoy tampoco pueden ver, porque hay un velo que está delante de ellos. Amén. Bueno, entonces, por ahí vemos que el culto levítico entonces giraba alrededor de la palabra. Es por eso que todo el Antiguo Testamento, ahí las palabras ahí están escritas o dichas por profetas que hablaron. Y Pedro nos dice que ellos hablaron inspirados del Espíritu Santo, dándonos así a entender que la palabra vino porque Dios habló la palabra a estos hombres que llamó como profetas para que ellos dieran la palabra. Y la gente que obedeció a los profetas fue la gente que fue a quienes le fue quitado el velo para poder ver lo que Dios quería decir en su palabra. Todo el culto levítico pues giraba alrededor de la palabra. Ahora es significativo entonces que si detrás del velo lo que estaba allí guardado era la palabra, ahora fijémonos de las otras cosas que estaban. La palabra estaba simbolizada ¿en qué? En las tablas de la ley. Porque esa fue la palabra que Dios dio y escribió con su mismo dedo en las tablas. Entonces Dios, como simbolismo y figura, hizo que las tablas que representaban la ley estuvieran en el lugar santísimo y nadie podía entrar allí. Pero con la ley, que es la palabra, dentro del arca estaba la vara de Aarón y estaba el maná. Ahora, ¿qué es el maná? El maná fue el alimento físico que Israel comió en el desierto. ¿Cuántos años tuvo Israel? 40 años. Amén. Bendito el nombre del Señor. No quisiera decir algo aquí porque no sé que a veces algo llega a pasar. Amén. Pero usted sabe que desde que la nube apareció al profeta en el año 1933, si usted le agrega los 40 años, los 40 años, usted sabe que llegamos al 1973. Ese es el tiempo en que nosotros creemos que para nosotros es el máximo tiempo. Amén. Ahora, durante ese tiempo, Israel comía del maná. Y el maná era el alimento por excelencia. Dios pudo haber hecho que aparecieran todos los días toda clase de animales. Pero y se le dio pan de ángeles. Amén. O sea, pan celestial. Pero ese pan celestial material era figura del pan genuinamente espiritual que había de venir después. Los israelitas en el tiempo del Señor Jesucristo le dijeron que nuestros padres comieron el maná, dándole a entender que ellos verdaderamente eran de Dios porque comieron algo sobrenatural que Dios hizo todos los días. Él le dijo, sí, sí es verdad, pero se murieron todos. ¿Ves? Pero después le dijo, yo soy el verdadero maná, el verdadero pan que ha descendido del cielo. ¿Qué estaba hablando? De que él era la palabra. Amén. Y por cuanto estaba vestida de carne, esta carne estaba mostrando la palabra. Amén. Entonces el maná simboliza la palabra asimilable de la cual vive el creyente. Amén. Dice que eran como hoyuelas de miel. ¿Ustedes han visto como dice el salmista que la palabra era miel a su boca? Amén. Ahora, en medio de este maná y de las tablas estaba, como dije, la vara de Aarón. Entonces, indicando que la vara de Aarón estaba en medio de los dos, indicando que era el puente entre la palabra y el maná. Amén. Porque la palabra, así como está,
Mucha gente lo lee y no sabe ni qué creer. Aún las denominaciones, ahí está. Pero cuando la palabra es dada por un ministerio ordenado de Dios, como un profeta a quien Dios llamó, aleluya, entonces esta palabra se convierte en maná. Amén. Por eso la Escritura dice que Él mismo dio, Él mismo puso para edificación, o sea, para fortaleza de los creyentes. Él mismo puso en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. Y puso ese ministerio quíntuple, que es el número de gracia, para que el pueblo obtenga la edificación. Amén. Entonces por allí nos damos cuenta que cuando hay gente que quiere alimentarse o creer que puede venir y aprender de Dios sin el ministerio, está contrariando la palabra del Señor. Amén. Dios no ha establecido sino esa regla, y por eso nosotros tenemos que meternos dentro de la regla de Dios. Amén. Yo creo que si cada uno de nosotros tuviera que escoger, dígame de algunos flojos que ni siquiera quieren venir al culto, ellos desearían que acostados en la cama le viniera un ángel y le dijera, todos no tuvieran que venir aquí a la iglesia. ¿No le parece a ustedes? Y a otro le gustaría de otra manera, y cada quien establecería, pero resulta que no es asunto nuestro, es asunto de lo que Dios ya ha hecho. Y si Dios por miles de años estableció eso, ¿quién es el hombre que lo puede cambiar? ¿O quién es el hombre que puede intentar ir en contra de eso sin recibir fracaso, problemas y dificultades? ¿Cuánto me entienden? Entonces la vara de Aarón allí dentro de esta arca, imagínese usted, fíjese usted si era tan sagrado, que estaba detrás del velo. ¡Aleluya! Amén. Porque la palabra, como el ministerio, como ya hecha la palabra asimilable, es una cosa muy sagrada para Dios. Por eso el ministro o ministerio, como la misma palabra, usted no puede tocarla sin sufrir graves consecuencias. Amén. Entonces, y el tiempo se nos pasa en esta parte, vamos a seguir un poquito adelante. Ahora, habiendo visto eso, ahora veamos el resto de la cosa. Había también, dice, sobre el arca una plancha de oro, y en esa plancha de oro estaba encima del arca, o sea, esa plancha de oro como si cubría, estaba encima de la palabra. Era allí, eso era lo que se llamaba el propiciatorio, y era allí a donde Dios ordenó al sacerdote que cuando entrara con la sangre, entonces ahí era donde tenía que derramarla. ¿Dónde? Encima de la palabra. Amén. Ahora, como yo dije el martes cuando procuraba explicar esto, vamos a suponer que esta fuera el arca, y aquí estuviera las tablas, y aquí la vara, y aquí el maná. Entonces, en vez de esta tabla había una plancha de oro. Aquí era el propiciatorio, encima de la palabra, encima del ministerio, encima de la copita con el maná, arriba era donde tenía que derramarse la sangre. ¿Cuánto me entienden? Pero aquí arriba estaba la Shekinah. ¿Ve? Y aquí estaba la presencia del Señor. Amén. Como recibiendo la sangre que era en verdad lo que redimía. Amén. ¿Ve usted? Y entonces mostrando cómo sin la Shekinah la palabra no tenía valor, porque es la gloria de Jehová la que brilla sobre la palabra. Amén. La palabra sola es, como dijéramos, o como dice el profeta, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces la palabra sin el espíritu no tiene ningún valor para las gentes. Usted sabe, hay mucha gente que tiene la Biblia en la cabeza, pero no tiene el espíritu que la explica ni que la viva. Entonces la palabra es palabra para ellos muerta. Puede ser palabra de historia, puede ser palabra de poesía, puede ser palabra de muchas cosas, pero la palabra esta no tiene el objeto de mostrar historia, aunque lo tenga. El objeto de esta palabra es dar vida. Amén. Y por eso entonces la sangre derramada
probaba que una vida había salido. Aleluya. Amén. La Shekinah encima de eso probaba que ahí había vida. Entonces ya sabemos, el arca con esas tres cosas, la plancha de acero, perdón, de oro encima, a donde se derramaba la sangre. Pero entonces ahora vamos a los querubines, uno de este lado y otro de este lado, y quiero que echen para atrás conmigo Éxodo 25. Busquen Éxodo 25 mientras yo leo aquí otra parte. Dice, sobre esto, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. O sea que el apóstol Pablo está diciendo que hay un misterio aquí, de la cual ahora no se podían detallarlo, porque el Espíritu no permitió que algunas cosas se supieran, sino en el último tiempo. Entonces busque conmigo ahora Éxodo, el capítulo 25, y voy a comenzar leyendo en el verso 18. Mire cómo dice: harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás, en los 2 cabos de la cubierta. Harás pues un querubín al extremo de un lado y un querubín al extremo del lado opuesto. De la calidad de la cubierta harás los querubines en sus 2 extremidades. Y los querubines se extenderán por encima las alas. Fíjese, cubriendo con sus alas la cubierta, sus caras la una enfrente de la otra. Y mire cómo dice aquí, mirando a la cubierta las caras de los querubines. Amén. Y pondrás la cubierta encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y el testimonio fue justamente las 3 cosas que mencionamos: las tablas de la ley, la vara de Aarón y la taza de maná. De allí, fíjese, y de allí me declararé a ti, aleluya, y hablaré contigo de sobre la cubierta. Amén. Fíjese, Dios iba a hablar desde donde estaba la palabra, bendito el nombre del Señor. Dice, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Aleluya. Así que estaba un querubín así, la cara frente, pero no mirándose, sino mirando abajo. Amén. Ahora, fíjese, los querubines cubrían. Los querubines cubrían. Ahora mire ustedes, no dudo que esto puede encerrar parte de la verdad que el versículo pudiera significar. Pedro dice, en la cual desean mirar los ángeles, hablando de la obra de la redención. ¿Ve? Porque no hay que dudar de que los ángeles se regocijan cuando un pecador se arrepiente. O sea, en el cielo hay gozo, ¿ve? Cuando un pecador se arrepiente. Entonces los ángeles, que saben que los ángeles que rompieron y salieron de su lugar allí en el cielo fueron destronados y metidos en lugares oscuros, y allí estarán hasta el día del juicio, se asombran al ver que el hombre también hizo lo mismo que los ángeles, desobedeció la palabra, pero por causa de la sangre, amén, el hombre es salvado y restaurado. Pero, hablando como le dije a ustedes con el hermano Libel, es allí a donde la chispa nos fue dada, para mostrar algo que Dios había mostrado y revelado al hermano Libel, y que envolvía pues una gran verdad a la luz de la Escritura. La verdad es esta, dice, fíjese usted, que los querubines están mirando sobre el propiciatorio, porque ahí se derrama la sangre, y la sangre se derrama sobre la palabra. Amén. Aquí está, si la palabra está metida aquí, y la sangre se derrama aquí, está derramándose la sangre sobre la palabra. Arriba está la Shekinah de gloria que vivifica esto y vivifica la palabra. Amén. Pero encima de todo esto, mirando para acá, ¿ve? Fíjese, mirando para acá, como cubierta, están los 2 querubines. Amén. Entonces el hermano Oliver nos dijo que eso, el Señor pues se lo llegó a mostrar,
Y él dice que esos dos querubines simbolizan los dos querubines que en la presencia del Señor estaban guardando la palabra. Amén. Fíjese, dice, dos querubines que habían de cubrir el lugar. Fíjese usted. Déjame ver si podemos hallar aquí exactamente. Creo que es en Hebreo donde está la cita que estamos buscando. Un momentico. En la porción que estamos usando para lectura, aquí es donde está. Fíjate. Y sobre ella, verso 5 de Hebreos 9. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Amén. Que cubrían el propiciatorio. Entonces el hermano nos dice cómo dos ángeles en gloria cubrían la palabra. Aquí cubren el propiciatorio porque la palabra ha sido rota y se necesita la sangre para poder redimirla. Amén. O para poder redimir a los que rompen la palabra. Pero la Escritura nos dice, y vamos ahora a buscar aquí en Ezequiel 28, para mostrarnos cómo esta es la obra de los querubines en el cielo. Fíjese usted, a 28:13. Voy a comenzar allí para que vea. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura. Está hablando aquí nada menos que del lucero de la mañana, o sea, del que antes de ser lo que fue, que ahora es el diablo y es Satanás. Dice, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topazo, diamante, crisólito, onique y berilo, el zafiro, el carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Entonces, fíjense el verso 14, estoy leyendo Ezequiel 28. Dice, tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse. Amén. Fíjese, aquí dice la Escritura que él era el querubín grande, cubridor. Bendito el nombre del Señor. Amén. Cuando Dios hace poner aquí los dos querubines de oro, martillados de oro, Él dice que son dos querubines cubridores. Amén. Entonces, si el simbolismo aquí en la tierra es que esos dos ángeles martillados ahora estaban cubriendo la palabra, entonces este ángel que está aquí con otro ángel en el cielo cubrían la palabra. Bendito el nombre del Señor. Amén. ¿Ustedes lo vieron bien? ¿Seguro? Entonces la Escritura dice que este ángel estaba cubriendo en el cielo. ¿Qué es lo que cubría? La palabra. O sea que Dios puso en las manos de ellos que ellos fueran guardianes de su palabra. Amén. Ahora entendemos el misterio, si así podemos llamarlo. Ahora entendemos el misterio de la caída en el cielo. Aleluya. ¿Qué fue lo que pasó allá? Simplemente que uno de estos dos querubines cubridores rompió la palabra. Amén. Decíamos, bueno, pero ¿cómo en un lugar tan santo y tal pudo haber pecado así y asá? Bueno, ahí está la falta. ¿Ve? Que a él le fue dado cubrir la palabra. ¿Y qué fue lo que hizo el diablo? Pues justamente rebelarse en contra de la palabra. Él no pudo hacerle muecas a los otros ángeles, él tuvo que hablarles contrarios a lo que Dios había dicho para convencerlos y llevar consigo la tercera parte de los ángeles que cayeron. Amén. Ahora, hallamos en la Escritura que justamente hay siempre dos enormes ángeles llamados arcángeles en conflicto. Dos. Aquí dice, tú querubín grande y cubridor. En Isaías 14 habla un poquito de su caída. Te busca Isaías 14, verso 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?
cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Estas fueron sus palabras y sus deseos que él concibió y que él propuso a los otros ángeles. Amén. Entonces nos damos cuenta, dice, ¿cómo caíste del cielo? Cayó del cielo porque él cayó de la palabra. Amén. El pecado más grande o el único pecado al cual Dios va a condenar al mundo es por no creer a su palabra. En Hebreos 3 ya lo leímos. Dice, ¿y con quiénes estuvo enojado 40 años? ¿No fueron con los que desobedecieron? ¿Y quiénes no pudieron entrar? Sino aquellos que fueron incrédulos a la palabra. En Cades Barnea, cuando llegaron los espías con la verdad, 2 de ellos, Josué y Caleb, los demás espías, 10 de ellos dijeron, no, nos matan esa gente, nos van a comer porque son como gigantes y nosotros como langostas. Josué y Caleb le dijo, Dios que nos ha traído hasta acá y que nos ha dicho que vamos a poseer la tierra, Él nos va a llevar, entremos porque no serán sino nuestro pan. Aquella gente no creyó a la palabra y más bien quisieron apedrear a estos 2 hombres, sino es porque la nube de Dios aparece sobre el tabernáculo y se asustan. Amén. Entonces Dios dijo, bueno, pasaron 40 días allá espiando la tierra, un día por año. Y pasaron 40 años en el desierto hasta que se murieron toditos. ¿Por qué? Por la incredulidad. El profeta nos dijo en un mensaje, ustedes recuerdan en días pasados, él dijo, Dios no va a condenar al hombre porque es un adúltero, un fornicario, un ladrón, un criminal. No, Él lo va a condenar porque fue incrédulo a la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque dándole la palabra y dando el mensaje, Él no lo quiere aceptar. Y si no acepta la palabra del Señor, tiene que sufrir el pecado de la incredulidad. Ese fue el reto del Señor. Cuando Él habló con los judíos, y ellos estaban procurando decirle esto, Él le dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Amén. ¿Qué estaba refiriéndole a Él? ¿Quién de ustedes me puede señalar que estoy diciendo algo contrario a la palabra de Dios? Escudriñar las Escrituras y ver que lo que Dios dijo en la palabra, eso lo dijo de mí y las palabras están dando testimonio de mí. Amén. Así que la palabra fue lo que Dios puso para que estos seres la guardaran. Entonces, uno de ellos, como sabemos, el querubín, que fue el querubín cubridor, de lo cual Dios no dice nada del otro, porque el otro no le pasó nada. Está hablando del que pasó el desastre, ¿ves? Del que rompió la palabra, el querubín cubridor, que era Satanás, él rompió la palabra. Entonces se rebeló contra el Señor y por consiguiente trajo consigo a una tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra él, contra Dios, juntamente con él. Entonces, vemos que esos 2 querubines en el lugar santísimo simbolizan justamente los 2 arcángeles que continuamente están en lucha. ¿Por qué? Porque ellos 2 fueron puestos para guardar la palabra. Dios los simbolizó allí. Amén. Pero ahora, cada vez que Dios se propone hacer algo que encuentra, siempre es el mismo pecado y el mismo mal. ¿Cuál fue el pecado en el Edén, hermano? ¿Cuál fue? ¿Cómo hizo el diablo que Eva pecara? Mostrándole que Dios no quiso decir lo que decía en la palabra. Él lo había experimentado y él sabía que ese era como dijéramos, el pecado más tremendo. Y como una persona que se la juega toda, eso fue lo que hizo el diablo, él se la jugó todita. Y dijo, aquí lo que hago yo es sacar a Eva, yo la saco a ella de la palabra y ya está. Entonces yo me inyecto en la raza humana. Y eso fue lo que hizo. ¿Cómo lo hizo? Inyectando la incredulidad. Entonces allá en el cielo él pervirtió la palabra. Dios lo puso como querubín para guardar la palabra y allá la pervirtió. Entonces ya eso es su naturaleza. Eso es lo que el diablo siempre hace, pervertir la palabra. Entonces la pervirtió en Eva y ahí tenemos lo que tenemos. Amén. Ahora, como dije, estos 2 querubines siempre están en pugna.
Y a través de la Escritura los encontramos así. ¿Ve? ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés murió allá en el monte? Dios mandó a Miguel con alguna comisión para vivificar su cuerpo y guardarlo, para tenerlo en alguna parte. Y cuando el diablo se dio cuenta que Miguel iba para allá, se le puso al frente allí y le dijo, no lo toca. Y comenzó a argumentar. Él es un pecador. Amén. Cristo no ha venido todavía, así que él es un pecador. Ese cuerpo me pertenece a mí. Usted sabe que la Escritura dice, ¿verdad?, que el aguijón es el pecado y el pecado es la muerte. Y si es de la muerte y el diablo es la muerte, nosotros, el cuerpo, pues en ese particular, corresponde a la sentencia de muerte causada por la incredulidad y por la obra del diablo. Así que le estaba diciendo, este cuerpo es mío. Y cuando Miguel el arcángel se encontró cara a cara con él, y aquel estaba argumentando contrario a la palabra, Miguel, que era el otro que estaba frente a frente a él, ¿qué hizo él? Él simplemente apeló a la palabra. Le dijo, el Señor te reprende. Amén. Y cuando le dijo el Señor te reprende, el diablo lo dejó. Busque eso en el libro de Judas, para que vea, ¿ve? Y fíjese que Judas dice que él no usó de maldición. ¿Por qué? Un creyente no tiene que estar en eso, él simplemente se ocupa de la palabra. Así que Miguel allí, fíjese que Miguel, estaban los dos querubines allí, ¿ve usted? Amén, en esa lucha. Ahora, hay otro caso más. ¿Ustedes recuerdan a Daniel orando? Y tenía 21 días orando al Señor porque le hablara y le dijera. Y pasaron 21 días y luego se apareció un ángel. Le dijo, Daniel, desde el primer día que tú pusiste a orar, Dios se dio cuenta que estaba consumado en ti el deseo de hallar la respuesta. Así que Dios me envió hace 21 días, pero no he podido venir porque estuve atado. No me dejó pasar los príncipes de acá y de allá. Y usted sabe, no estaba refiriendo a príncipes humanos, estaba hablando de principados y potestades. ¿Ve? Pero dice la Escritura que cuando estaba en esa lucha, miró para arriba y estaba ahí estancado, y dice el mismo ángel, mas el Señor envió al príncipe que está por tu pueblo. Dice Miguel. Y cuando Miguel bajó para verse cara a cara con el diablo, como ya lo había vencido una vez en el cielo, lo había vencido con el cuerpo de Moisés, cuando el diablo lo vio y dijo, ay, viene ese, pélate, se fue. Amén. Y cuando Miguel se apareció, que era el príncipe por el pueblo, a quien Dios designó que sería el príncipe del pueblo israelita, el diablo salió y lo dejó quieto, y entonces el ángel pudo acercarse a Daniel para darle el mensaje. Amén. Ahora, no es significativo que la última batalla que va a tener Miguel con el diablo es nada menos la que está en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, que es cuando la resurrección estará hecha. Amén. Entonces, como la novia tiene que subir en el rapto, Dios tiene que limpiar los cielos porque para allá va la novia. Amén. El diablo ha venido bajando, su primer escalón fue bajarse del cielo donde él cubría la palabra. Pero como él la corrompió allá y la pervirtió, de ahí lo bajó el Señor. ¿Y a dónde está ahora? Dice, está en los aires. Ahora el Señor se va a reunir con su novia en los aires. Entonces no puede reunirse con su novia en los aires estando por ahí el diablo y sus ángeles. Así que Miguel tiene otra batalla que librar. Amén. Y cuando ya el rapto esté para comenzar, ya para iniciarse, cuando ya la resurrección ha de estar manifestada, entonces Miguel viene preparando la cosa. Entonces al diablo, a quien va a estar por allá arriba, lo va a ordenar a que deje los cielos y vaya acá a la tierra. Él viene bajando del cielo a los aires. De los aires va a bajar a la tierra. Cuando él baje a la tierra, es cuando nos parece que va a venir desatado contra la novia. No va a poder hacer nada porque la novia será la palabra manifestada en carne. Nos vamos para arriba. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Entonces Miguel lo habrá vencido y habrá limpiado los aires. Él tropieza contra la tierra igualito como cuando Dios le dio el primer manotón allá arriba. Y pega contra esta tierra.
y aquí queda. Entonces cuando la gran tribulación, él estando aquí, se desata. Y estando en tierra sin poder subir a los aires, porque ya le es prohibido, entonces el diablo es cuando se encarna en el anticristo y hace todo lo que está haciendo. Pero él sigue descendiendo, porque usted sabe que de la tierra después va bajando más. ¿A dónde va? Debajo de la tierra. Cuando termina el milenio, aleluya, o antes del milenio, cuando vaya a comenzar el milenio, Dios lo va a meter debajo de la tierra. Amén. Y ahí va a estar atado por esos 1000 años, no va a poder hacer nada. Y cuando termine todo, entonces el infierno, a donde él está, y todo va a ser echado en el lago de fuego para que todo se consuma. Así que vemos por la Escritura esta perfecta enseñanza y simbólica que nos da una gran bendición estudiar. Amén. ¿Quién hubiera podido saber este misterio tan precioso de que esos 2 querubines allá atrás eran los guardianes de la palabra? Amén. Es por eso, hermano, que la lucha hoy no es una lucha religiosa en este aspecto, es una lucha del diablo procurando convencer a la gente que este libro, la Biblia, no dice lo que quiere decir. Amén. Y cuando la gente no le ha quitado el velo, cuando Dios no lo mete detrás del velo para que vean la palabra, como ha metido Dios hoy a la simiente predestinada por causa del profeta, porque cuando se convirtieren Israel, cuando se convirtieren, el velo se quitará. El profeta de la edad vino, Malaquías 4, 5 y 6, que él iba a enviar a Elías antes del gran día y terrible de Jehová. Él convertirá el corazón de los hijos a los padres, convirtiéndonos a la verdad de la palabra pura. ¿Qué ha pasado? Nos ha quitado el velo. Entonces la novia está ahí atrás. Aleluya. Amén. Por eso es que la novia ve la palabra. Pero los demás pueden estar aún en el lugar santo, donde hay esto y donde hay aquello. Pero eso no significa nada. Algunos están en el atrio, otros están en el lugar santo. Pero donde tenemos que estar es en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ese lugar lo abrió el Señor cuando murió en la cruz del Calvario. Él era la palabra encarnada que estaba expuesta para todo aquel que en él creyera, viera la palabra. Amén. Entonces el que en esta edad es simiente predestinada, el que tiene oídos para oír, oye lo que dice el Espíritu, oye lo que dice la palabra, oye lo que dice el profeta, y por esa razón el velo le es quitado. Mientras que las demás denominaciones, el velo no le es quitado. Y están igual como dice Pablo en relación con Moisés. Si cuando se lee Moisés el velo está sobre ellos, hoy cuando las denominaciones leen la Escritura, el velo está sobre ellos. Antigüedad era Moisés con el velo. Hoy es como si el velo se rompiera ya en el pasado y lo volvieron a coser otra vez. Y las denominaciones tienen un velo cosido, remendado. Amén. Y así como está, él les está cubriendo la palabra. No la pueden ver. Amén. Y por eso sus concilios, sus papas, sus obispos, lo que sea, llegan a servir de velo para ellos. Pero gracias a Dios, la novia ha penetrado hasta el lugar santísimo. Y Dios le ha permitido abrir y ver, alimentarse del maná a través del ministerio. Bendito el nombre del Señor. Está en presencia de la Shekinah. Gloria al nombre del Señor. El Señor nos bendiga, hermano. Incline su cabeza y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Cada día, Señor, nos enseñas cosas nuevas en ella. Y estamos agradecidos de ti. Haz que esta palabra en esta noche corra y sea glorificada en el corazón de tu pueblo. Que allí guardada, Señor, como dice tu palabra, en el corazón allí debe estar guardada tu palabra, porque el corazón de allí mana la vida con la palabra. Guárdanos y ayúdanos y sigue en tu misericordia enseñándonos de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Este mensaje fue predicado el día 28 de julio del año 1969. Esperamos sea una revelación viva para usted.
Bendito es el que viene en el nombre del Señor.